candidato? Bueno, en el PRI lo que estoy informado es que llevamos un proceso ordenado, construyendo primero un proyecto de país que pretendemos sea el que encabece un candidato posteriormente seleccionado, y entonces hagamos una campaña por un proyecto de país y no una campaña por un simple candidato o candidata. En este caso, yo siento que los tiempos se van cubriendo de manera ordenada. Posteriormente a la construcción del proyecto habremos de definir los términos de una convocatoria para elegir candidato y las reglas para elegir candidato. Todo a su tiempo, estoy seguro que sacará buenas conclusiones. ¿Garantizan la unidad del partido? Yo estoy más que convencido de que alrededor de un proyecto político para el país que rescate a México de la falta de crecimiento, el desempleo y la inseguridad, no habrá dificultad para construir una candidatura que se unifique alrededor del mismo. Señor, sobre este tema de la reforma, ¿usted está a favor de que primero se modifique el Código Fiscal para la repartición de los estados? Primero se establece y después la reforma política. Yo estoy más que convencido de que México necesita nuevas instituciones, una reforma política como la que ya se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, una ley de seguridad nacional que sea acorde con el nuevo articulado de la Constitución, sobre todo en el artículo primero, y ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia en sus consecuencias, y que uno y otro no tienen por qué ser abordados de manera condicionada. Señor, ¿hay garantías de que en el próximo periodo extraordinario se incluya en la agenda de la Cámara? Y entonces, ¿cuál es la posición del PRI concretamente? Que sí se apruebe, porque no hay dictamen hasta ahora. Hace un momento comentaba yo sobre las palabras del señor Krugman ante esta crisis financiera mundial que nuevamente nos atribula, señalando que no es o no son las finanzas, sino es la política. Y yo reflexiono que el veneno de la política es la simulación. Simular que tenemos un país que no va a sufrir las consecuencias de esta crisis financiera, o simular que tenemos una gobernabilidad que puede construir fácilmente acuerdos, no obstante que sigamos con instituciones antiguas, o simular que tenemos una educación elemental de calidad cuando vemos que todas las evaluaciones nos dicen lo contrario, o simular que tenemos una competitividad cuando en México florecen los monopolios, o simular que tenemos una ciudad real en México sin una nueva construcción institucional alrededor del reconocimiento de la ciudad. Las iniciativas que se encuentran en Cámara de Senadores para poderle dar a la Ciudad de México una calidad superior y legal como ciudad auténtica y no como Distrito Federal, serán estudiadas, y estoy seguro que nos alcance el tiempo como para hacer una reforma constitucional. ¿Usted sí habría garantías de que saliera en este periodo de aquí a diciembre? Nosotros trabajaríamos por ello, tratando de armonizar las distintas iniciativas que tenemos en el Senado de la República, que por cierto no son coincidentes, más que en la ruta que se debe seguir para construir una verdadera ciudad capital. Senador, sobre la carta que le envían los locatarios de la Ciudadela para que les donen el terreno para que ellos puedan seguir teniendo su espacio para vender, ¿ve condiciones de ceder los derechos a los locatarios? Lo que veo es la necesidad de reordenar, como muchas cosas en México, lo que sucede o ha sucedido durante muchos años en la Ciudadela, en donde el establecimiento de lo que es un comercio legítimo por parte de quienes ocupan estos espacios que son propiedad del Senado, en el futuro pueda organizarse de mejor manera. No es simplemente regularizando lo que está mal como podríamos trabajar alrededor de un mejor futuro de la Ciudadela. Nosotros estamos en conversaciones con diferentes instituciones quienes están interesadas en un proyecto integral que respete a los comerciantes que ahí se encuentran y que están llevando a cabo un ejercicio legal de la búsqueda de recursos para sus familias, pero que también le dé a esa zona un rescate tal cual lo tenemos hoy en este Museo de las Constituciones. Señor, sobre reforma política
política nacional y estas reuniones que ha habido con activistas y estos 4 puntos que ellos proponen, concretamente, ¿cuál va a ser la postura del PRI en el Senado? ¿Se va a devolver la minuta al Senado o ya está bien como existe para que se vaya a Cámara de Diputados? Sé que está en Cámara de Diputados en estudio, necesario, sobre todo porque desde el inicio parecía no generar pues el consenso necesario para que se votara la minuta. Pero hoy, sobre todo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los alcances, que en base al primero constitucional tienen las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estoy más que convencido que tanto diputados como senadores tenemos que hacer un ejercicio de profundización que mejore la Ley de Seguridad Nacional. Muchas gracias, señores. Gracias. Lo que urgiré yo a comisiones es que esmeren sus trabajos a fin de resolver las distintas iniciativas que buscan darle una nueva figura legal a la Ciudad de México, la mayoría de ellas reconociendo que es necesario que transformemos el poder también en esta ciudad y le demos todavía los derechos totales a los habitantes de la ciudad. Yo celebro la solicitud del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y estoy convencido de que en el Senado no nada más cuenta con mis buenos oficios, sino con la simpatía de muchos senadores que buscan un nuevo régimen jurídico para el DF. Senador, corrupción e impunidad señaló el rector como dos de los orígenes de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, en el país. Sí, yo comentaba hace un momento que así como el premio Nobel Paul Krugman dicen que no son las finanzas sino es la política, el veneno de la política es la simulación. Y simular que tenemos un país en donde no va a pasar nada, no obstante la crisis financiera mundial, simular que tenemos un país en donde no necesitamos hacer cambios para mejor gobernar, simular que tenemos una ciudad de México, pero que todavía no tiene sus figuras modernas legales, simular que tenemos una competencia sin cuando vemos la existencia de tantos monopolios, o simular que tenemos una educación elemental de calidad cuando hay evidencias de lo contrario, es lo que más daño hace a nuestro país. Por eso la necesidad de trabajar alrededor de las nuevas figuras, las nuevas instituciones que México necesita para mejorar su gobernabilidad y con ello combatir la impunidad que tanto daño nos hace. ¿Será atendida la propuesta de la universidad para el asunto de la seguridad? En el legislativo, ¿ustedes estarán abiertos para recibir en el Senado a la máxima casa de estudios? Nosotros no nada más estamos abiertos, sino orgullosos de pertenecer a la casa, a la más alta casa de estudios del país, que es la UNAM, ser egresados de ella y tener el apoyo constante para poder trabajar por las reformas y los cambios que México necesita. Senador, ¿ya hay algún contacto que hayan tenido con Sicilia para restablecer las pláticas que habían estado suspendidas? Javier Sicilia y el movimiento están en contactos con Cámara de Diputados, en donde hay una serie de minutas que se encuentran en estudio y que ellos quieren que se tomen en cuenta sus observaciones. Por nuestra parte, nosotros seguimos trabajando para cumplir con nuestra palabra en el Senado, para hacer una ley de apoyo a las víctimas, una ley para el registro de víctimas y desaparecidos y proceder en el próximo periodo ordinario, si hay un extraordinario también, llevarlo a cabo, aprobar la reforma constitucional en materia de la obligatoriedad en la educación superior. 3 de los compromisos que el Senado asumió con el Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia, y honraremos nuestra palabra. ¿Recomendación podría estar para este propia legislatura? Creo que existe tiempo suficiente como para que pudiera ser en este periodo. Todo dependerá de los niveles de consenso que se tengan entre tantas iniciativas que buscan un mismo objetivo, una nueva estructura legal para la Ciudad de México, aunque existen diferencias entre unos y otros. Hay quienes hablan de cómo llevar esta discusión hacia la necesaria municipalización, hay quienes mantienen la idea de que no es la municipalización la que le dé mejores garantías y derechos a los ciudadanos, sino una estructura global como ciudad específica de la capital. En fin, hay tantas ideas
tan importantes que es necesario consensar cuál es la mejor de todas ellas o la mezcla que haga posible un acuerdo. Sobre el asunto de los agentes de Estados Unidos, en particular la CIA en bases del ejército, ¿se está vulnerando la soberanía nacional, senador? No tengo información precisa que me permita decir que con la presencia de este personal de apoyo, como se le llama, para el combate a la delincuencia y al narcotráfico, se vulnere la soberanía. Desconozco si ellos se encuentran armados en el país, lo cual sí constituiría una ilegalidad. Pero nadie de nosotros debe de sorprenderse ni asustarse de la importancia, de la necesidad de la colaboración entre dos países que viven un problema singular y que los afecta, como es el narcotráfico y la delincuencia y violencia que vienen acompañándolas en el territorio mexicano o en el territorio de los Estados Unidos. Para ello y para mayor precisión es que procederemos a hacer una invitación al secretario de Gobernación y a la secretaria de Relaciones Exteriores a fin de que asistan a una reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en donde ellos hagan los comentarios y las precisiones necesarias a fin de acabar con las confusiones que se ha generado con esta información. El día de hoy en la Comisión Permanente se conocerá este punto de acuerdo y ahí se resolverá hacer la invitación. Habríamos de ponernos de acuerdo con los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el entendido de que ya, por su parte, el secretario de Gobernación, en una conversación que tuvimos recientemente, acepta el asistir para hacer las precisiones necesarias sobre estos compromisos de colaboración que existen entre los Estados Unidos y México para combatir a la delincuencia. Es preocupante la situación que se suscitó ayer en el Tecnológico de Monterrey. El rector acaba de reconocer que está seriamente preocupado, se va a reunir con el jefe de gobierno y con autoridades federales para incrementar seguridad en la UNAM. Y hace lo correcto. En estos momentos la confianza o el exceso de confianza puede alentar estos propósitos que tienen mucho que ver con un terrorismo sobre el cual también deberemos de legislar para castigarlo más severamente. Senador, la propuesta de ley de seguridad nacional ha sido, la propuesta a la ley de seguridad nacional ha sido criticada por muchos sectores de la universidad, en el Instituto de Jurídicas, por el que hablan o argumentan de que tiene ciertas violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál sería la respuesta desde el legislativo a esos comentarios? Bueno, yo puedo responder por el Senado de la República. El Senado de la República votó una iniciativa que envió el Ejecutivo sumamente modificada, en el cual procuramos que se asentara el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales, misma que se convirtió en minuta y que está en estudio en Cámara de Diputados. Cámara de Diputados está haciendo precisiones a la misma, pero estoy seguro que hoy Cámara de Diputados y Cámara de Senadores estamos obligados a rehacer también en buena parte esta minuta, porque la resolución de la Suprema Corte de Justicia en base a los considerandos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en el caso Radilla, obliga a que vayamos más a fondo en lo que pueden ser los temas torales de la Ley de Seguridad Nacional y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Como la campaña presidencial ya está definido el candidato del PRI, o la carrera está entre dos, y Peña Nieto, ¿cómo va a ser el proceso si usted sigue como interesada en el tema? Yo soy un priista, un político priista interesado en que se lleve a cabo una discusión fundamental dentro del PRI, que es construir un proyecto de país que le regrese el rumbo y el orden a México, con lo cual logremos abatir los graves problemas de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, de falta de crecimiento económico y de desempleo. Eso es lo que les importa a los mexicanos. Y no es un asunto que lo lleve a cabo por mí, es por ti, es por todos, es por nosotros. El que México se encauce nuevamente a una ruta de crecimiento económico que resuelva sus problemas fundamentales. Lo demás, los partidos estoy seguro que lo resolverán en tiempo y forma. Por parte del PRI no hay más que tiempos precisos, que son primero construir un proyecto, después una convocatoria,
acordar las reglas fundamentales para la participación, elegir un candidato e ir a la contienda por un proyecto de país, no por un solo hombre o una mujer. Pero esas aspiraciones siguen vigentes. ¿Le gustaría contender con Marcelo Ebrard? Si usted fuera el candidato, ¿le gustaría contender con Marcelo Ebrard? Me gustaría contender. ¿Qué importa contra quién? ¿Y cuándo cree que se defina esto? Sería importante para ya... ¿Perdón? ¿Cuándo cree que se defina esto? Bueno, hay tiempos legales para definirlo y esto los dispusimos en la última reforma electoral y esos tiempos legales se cumplen hasta enero del próximo año, casi inicios de febrero, en los que los partidos tendrán ya candidato. Antes vivirán una precampaña, si es que tienen varios candidatos en la competencia, y las reglas para todos los partidos políticos deberán de estar en noviembre de este año.